pero... El control, vale. Gracias. Hola. Miguel, enhorabuena por tu conferencia. Muchas gracias. Mira, soy un apasionado de la Sierra de Andújar. La Sierra de Andújar es un reservorio importantísimo del lince cuando estaba prácticamente desapareciendo de Doñana. Durante la fase del proyecto LIFE se hicieron muchas intervenciones para apoyar la progresión de la población de conejos. Y la verdad es que se hizo muy bien, lo hicieron la Junta de Andalucía, la Fundación CBD Habitat, el propio Ministerio, etcétera, etcétera. Pero desapareciendo el proyecto LIFE, la población de conejos ha pegado un bajón tremendo, tremendo. ¿Tú eres de la opinión que hay que mantener, aunque sea artificialmente, la población de conejos para mantener ese reservorio del lince o no? Buena pregunta. A ver, el otro día que estuvimos en una jornada de precisamente el proyecto LIFE del conejo y venía un compañero que es sociólogo puro y duro. Es el que hace las entrevistas en nuestro centro de trabajo, pero que igual entrevista sobre el lince, el conejo, sobre inmigración, sobre salud. Y él decía, esto del lince no es sostenible. O sea, le parecía desde fuera, solo con lo que había oído por ahí, decía, es que va a estar todo el día eso, haciendo actuaciones, y pues en el fondo tiene un poco de razón. No sé si es sostenible o no, porque eso dependerá de quién toma decisiones, ¿no? Pero efectivamente yo creo, en mi opinión personal, es que estas actuaciones deberían, en el mundo ideal, deberían ser un complemento a una situación general de mayor bonanza de poblaciones de conejos. El problema es que no sabemos cómo alcanzar esa situación ideal de poblaciones de conejo. Mi sensación también es que en muchos de estos sitios, yo Andújar no lo conozco tan bien, pero otros de Sierra Morena sí, los cambios han sido tan drásticos en todos los sentidos que las actuaciones que se hacen, si llevan un seguimiento, que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, que una vez abandonado el seguimiento normalmente fracasan, pues no dejan de ser parches dentro a un problema mayor. No sería un problema, a un cambio mayor. O sea, los cambios que ha habido en el último medio siglo, o sea, eso por las actividades tradicionales, las propias enfermedades, probablemente las comunidades depredadores, o sea, la situación es muy distinta a lo que era antes. Entonces, que hagamos actuaciones van a contribuir localmente o puntualmente, pero no estamos volviendo a la situación que tuvimos hace 50 años. Entonces, es muy complicado. Muchas gracias, Miguel. Bueno, hay una última pregunta a Joao. Vamos a... Muchas gracias. No lo había visto. Gracias, Alba. Mira, además de la competencia y del impacto del jabalí, pregunto, la competencia del conejo, de la herbivoría con los grandes herbívoros, ¿crees que eso tiene un impacto grande en las poblaciones de conejo? Si hay umbrales para la cuestión de los grandes herbívoros, si hay algo que están haciendo en ese sentido, porque esta competencia puede tener impacto, ¿no? Si no conozco trabajos que hablen de umbrales, la lógica dice que sí, o sea, que donde hay esas densidades, obviamente, si estamos hablando antes de la importancia de la vegetación y las determinadas fuentes de alimentación de calidad, pues van a ser menos accesibles para los conejos. Pero también es cierto que en zonas donde a lo mejor no hay tantas densidades, pues tampoco hay conejos. O sea que yo creo que un problema, sí, un poco lo que le contestaba antes al compañero, que un problema sí que es, pero que no es el único. O sea que ya digo que en zonas a lo mejor del norte de la península de España, donde puede que no haya unas densidades tan grandes como de ungulados como puede haber en el centro-sur, la realidad es que los conejos en zonas forestales o naturales en general es bastante bajo. Y en esto que hablaba antes de la red de seguimiento, eso que repetimos hace un par de años, los puntos de estudio que muestreamos en Castilla-León, que eran en general naturales, porque se eligieron en el 93, que el criterio eran zonas buenas para el conejo, que entonces eran las naturales, es que no había prácticamente un conejo y sin embargo te quedabas a dormir en las ciudades, en Valladolid y tal, y saliendo de las ciudades pues estaba lleno, en los taludes, en las rotondas, en tal.
Entonces ya digo que sí, que es un factor más, yo estoy convencido, pero no el único. Para mí es más el cambio global, suena demasiado, pero el cambio del conjunto de factores que ha hecho que los sistemas sean tan diferentes ahora de como eran hace unas décadas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Ramón. Y precisamente con esta pregunta de Joao sobre los grandes herbívoros, tenemos al siguiente ponente invitado, que es Pelayo Acevedo. Pelayo Acevedo es científico titular del Instituto de Investigaciones de Recursos Cinegéticos, el IREC, en Ciudad Real, un centro de mixto, el CSIC, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha, y especializado pues, en el estudio de las especies cinegéticas y en la conservación de la fauna silvestre en general. Vale. O sea, ahí ves que se mueve, ¿no? El puntero. Sí, sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Ramón, por la presentación y muchas gracias también al comité organizador, a la escuela, por contar conmigo para estas jornadas. Yo voy a hablar de otro grupo de especies con una problemática en ocasiones similar y en ocasiones bastante diferente a la que ha expuesto Miguel. Y yo me voy a centrar un poco en lo que es la gestión de los ungulados silvestres y las necesidades de gestión un poco en función del contexto en el que se enmarcan estas especies. A ver si soy capaz. Igual estoy dando para otro lado. No. Me tengo que acercar más. Bueno, pues continúo. Un poco para empezar a hablar de estas necesidades de gestión de los ungulados, voy a empezar pues, mostrando un poco cuál era la evolución de la situación poblacional de estas especies un poco en el pasado reciente, ¿no? Y ahí os pongo pues, una situación que usaré a modo de ejemplo, que es el caso de la cabra montés, en el que a mediados del siglo pasado pues, ocupaba unos rangos de distribución bastante limitados en cuanto a número y también a extensión. Eran núcleos de distribución, eran núcleos poblacionales que estaban bastante aislados. Esta situación que muestro con la cabra montés es un ejemplo y realmente pues, es una figura que también, o sea, esta misma imagen la podríamos obtener para otras especies. A nadie se le escapa que la situación actual es muy diferente a esta que os mostraba en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Y qué cosas son las que han cambiado en estos 60 años que distan desde esa imagen hasta ahora, que han propiciado la expansión de este grupo de especies? Pues, al igual que ocurría con el conejo, no hay una única causa que sea capaz de explicar la expansión de los ungulados y en ocasiones pues, sí que han sido bastante bien estudiadas y están descritas diferentes fenómenos que son capaces de explicar al menos en parte esa expansión, ¿no? Se habla siempre del aumento de la disponibilidad de alimento, muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el abandono de las zonas rurales, con la reducción, con la disminución de la ganadería en extensivo y también se apunta, ¿no? Así en general, pues la reducción de las poblaciones de grandes predadores y también hay un factor importante y muy importante cuando hablamos de estas especies que es perdón, la gestión cinegética. Y en términos de gestión, bajo mi punto de vista, un punto de inflexión importante en ámbitos de gestión de ungulados y que es capaz de explicar o que no se podría omitir para poder entender la expansión de las poblaciones de ungulados desde esa figura de los 60 fue la creación de las reservas de caza, ¿no? Las reservas públicas de caza. Pues lo que ocurrió fue que con el éxodo rural en los años 60 pues quedaban unos territorios que eran propicios para criar este tipo de especies y se definieron como reservas públicas que estaban con un interés fundamental en realizar una gestión y realizar un aprovechamiento cinegético
por medio del control del furtivismo y que luego también tenía una repercusión directa en lo que es la recuperación de otras especies de fauna silvestre, no solamente de ungulados, sino que ha tenido ese alcance. La figura de estas reservas de caza y el papel que ha jugado en la recuperación de especies como estos ungulados silvestres no ha sido muy reconocida realmente. Y bueno, este trabajo del 2012 de Pita y colaboradores sí que lo pone muy claro sobre la mesa, y de hecho una de las cosas que destaca es precisamente esa falta de reconocimiento que estas figuras han tenido a lo largo del tiempo. Y de hecho, esa falta de reconocimiento entonces también se refleja en una falta de reconocimiento actual y, bueno, pues muchas de ellas no gozan con suficientes recursos personales, económicos, pues para poder seguir realizando la función para la que fueron creadas. Y entre otras de las muchas acciones que se realizaban dentro de estas reservas, además de mantener y de gestionar la caza, pues fueron todo lo que tiene que ver con las reintroducciones muy abundantes en la segunda mitad del siglo XX. Pues fueron, como sabéis, fueron muy abundantes, realizadas principalmente con especies como el ciervo y la cabra, y estas reservas de caza jugaron un papel clave, ya que en buena parte de los individuos que se movieron provenían de estas reservas, ¿no? Ahí en la diapositiva os marco los núcleos de distribución de cabra montés, y con las flechas se describen los movimientos de animales de cabra montés, los que están reportados y están documentados, y bueno, hay algunas de estas reservas públicas de caza que jugaron y juegan un papel importante en este sentido. Bueno, pero ¿qué más cosas han cambiado, además de estas cuestiones relacionadas con la disponibilidad de recursos y con la gestión cinegética? Bueno, pues relacionado con la gestión cinegética, una cosa que indudablemente ha cambiado mucho en estos últimos años es la población de cazadores. Sobre los cazadores recae, en buena parte, la mayor peso en cuanto al control al control poblacional de estas especies. Y es una población pues que está en un claro declive. Ahí os muestra, la figura indica un estudio demográfico de la población de cazadores en la península ibérica, concretamente en las provincias que veis en azul en el mapa superior de la derecha, y también en Portugal. Y lo que se muestra es que pues, desde el 2005 hasta el 2020 la población de cazadores se redujo en un 25% en apenas 15 años. Y lo que es más curioso es ver que esa pirámide poblacional se está desplazando cada vez más hacia la derecha. Si veis esa cresta de la ola, cada vez está más desplazada hacia la derecha. Cada vez es más baja y cada vez se desplaza más a la derecha. Y esto lo que viene a indicar es que la población de cazadores está envejeciendo. Actualmente, los datos del 2020 lo que indican es que la clase de edad más mayoritaria dentro del colectivo de cazadores en estos territorios se sitúa entre los 60 y los 70 años. ¿Vale? Y además el reclutamiento de nueva gente para esta actividad es cada vez menor, principalmente en los núcleos urbanos. Es prácticamente inexistente. Estamos entonces ante una situación en la que tenemos cambios que son favorables y tenemos una población de cazadores que tienen en cierta manera el compromiso de gestionar, de regular, o tienen la capacidad de regular esas poblaciones que están en declive. ¿Vale? Y este declive de los cazadores en buena parte pues se debe a motivos sociales, ¿no? Actualmente pues a nadie se le escapa tampoco que todo el mundo en torno a la actividad cinegética no goza de buena prensa. Estos son resultados de un estudio de percepción sobre la caza en Andalucía, y en él se muestra que la aceptación del control letal de las poblaciones solamente sería justificable o goza de cierta aceptación social cuando se justifica por algún criterio de tipo sanitario, que vemos que aquí hay un porcentaje alto que sí que, pues en cierta manera, estarían de acuerdo con ese control letal de las poblaciones. Sin embargo, ese porcentaje se reduce mucho cuando estamos hablando de una justificación solamente entre comillas, por temas de daños a la agricultura, y ese porcentaje es apenas del 20% cuando entienden la caza simplemente por un motivo cinegético. Es decir, solamente el 20% de la sociedad andaluza entendería o justificaría el control letal de las poblaciones simplemente por un interés recreativo, por un interés cinegético. ¿Vale? Esto obviamente pues está jugando
mucho y está modulando mucho esa población de cazadores. Estamos, como decía, en una situación en la que parte de los cambios ambientales están haciendo que haya un aumento de los recursos para estas especies. Estamos viviendo una situación en la que el colectivo de cazadores y la caza en general pues está en disminución, y todo ello lo que está originando es situaciones que podemos llamar de explosión poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que las poblaciones de estas especies están creciendo de manera muy notable en los últimos años. Siguiendo un poco con el ejemplo de la cabra, si bien es cierto que no hay ningún censo a nivel nacional reciente que nos indique cuántas cabras podemos tener, las estimas que se hacen apuntan a que actualmente tiene que haber por encima de 100.000 animales. Y esto hay que verlo en el contexto de la última estima que había así a nivel nacional, que data del 2000 por Jesús María Pérez y colaboradores, y apuntaban que había 50.000 animales. Es decir, en apenas 20 años se podría haber duplicado la población de cabra montés. Y esto lo muestran también los datos de las bolsas de caza que veis ahí en la gráfica, ¿no? Pues vemos que a tenor de las tendencias en las bolsas de caza que podemos usar como un proxy de abundancia, las poblaciones de cabra montés están en aumento. Únicamente pues, se muestra cierta reducción muy asociada al 2020, posiblemente por causas del confinamiento, y lo que se ve es en los sitios en los que ya empezamos a manejar información post-COVID, que sí que las poblaciones siguen creciendo y hay un repunte. Todavía no tenemos toda la información de todas las provincias para poder actualizar esta figura a nivel nacional, pero todo apunta a que la situación siga, las poblaciones, en el caso concreto de la cabra, pues sigan creciendo y crecen hasta el punto de llegar a originar situaciones que podemos llamar de sobreabundancia, de elevada densidad poblacional, ¿no? Aquí cerca, en el parque de Guadarrama, hay estimadas densidades por encima de individuos por kilómetro cuadrado, que son situaciones, son densidades excesivamente altas, nunca reportadas para estas especies. Bueno, pues obviamente a nadie se le escapa que estas situaciones de sobreabundancia pueden acarrear problemas a diferentes niveles, competencia con otras especies y otra serie de problemas que a continuación iremos hablando. Obviamente, en este escenario, la situación actual de la distribución de cabra montés es muy contrastada con lo que veíamos en la década de los 60, ¿no? En los 60 dibujábamos una situación en la que eran núcleos pequeños y estaban muy aislados, y ahora pues prácticamente la cabra ocupa todo el continuo de los sistemas montañosos del sur y del este peninsular, y hay núcleos grandes también, núcleos poblacionales grandes también en el noroeste. Y esta situación o estos fenómenos que he ido describiendo usando como ejemplo la cabra montés, tenéis que pensar que no son exclusivos de la cabra, sino que es una tendencia generalizada al resto de especies de ungulados. Y tampoco son unas tendencias que observemos únicamente en España o en la península ibérica, sino que son también tendencias generalizadas en Europa. Y así lo recogen pues, estos libros sobre gestión de ungulados que editaron unos investigadores europeos, y que bueno, pues recogen un poco la situación de las especies y de la gestión de estas especies, y son unos libros de en torno al 2010, son bastante recientes, y en ellos pues, se muestra, se evidencia esa misma situación de la que yo os he descrito aquí. Bueno, pues todo esto nos lleva a lo que podríamos, o lo que yo considero un segundo punto de inflexión, que es que todo este aumento, toda esta generalización de los ungulados, lo que está haciendo es que se empiecen a generar conflictos. En una revisión que hizo Miguel hace unos años, destacaba que la mayor parte, o buena parte, de los daños de fauna que pueden de los daños de mamíferos silvestres que pueden originar conflictos, los ungulados están en cierta manera ahí representados, ¿no? Pues vemos su implicación en daños a la agricultura, en problemas de seguridad vial, vemos también problemas sanitarios, ¿no? Es decir, estamos en esta nueva inflexión, este nuevo punto de inflexión, que es la generalización de esos conflictos, ha propiciado que se empiece a poner el foco en lo que son la regulación de las poblaciones. Es decir, desde
desde antes, desde mediados del siglo XX, cuando se empezaron a recuperar las poblaciones, el interés era que las poblaciones fuesen aumentando, mientras hubiese suficientes efectivos no había ningún problema, pero ahora, y aquí va a ser un punto importante de inflexión en cuanto a gestión, estamos en una situación totalmente diferente. Estamos en una situación en la que las poblaciones en buena parte del territorio se nos han ido de las manos y tenemos que adecuar a esas nuevas necesidades, ¿no? Tenemos que poner el foco en la regulación y a partir de estos conflictos es cuando se ha empezado a trabajar en eso. Y es que se han descrito situaciones de sobreabundancia, no únicamente, no tenemos que pensar que los ungulados originan situaciones de sobreabundancia en las fincas de caza, no. Estas situaciones de sobreabundancia, entendiendo la sobreabundancia como una elevada densidad poblacional, pues ya se han descrito en todo tipo de escenarios, desde los parques nacionales, muy en boga actualmente desde la prohibición de la caza recreativa en España, hasta en ambientes urbanos, ¿no? Pues todos hemos recibido noticias de prensa de los jabalíes en el entorno, en un inicio, en el entorno metropolitano de Barcelona, pero que actualmente la situación de los jabalíes en las zonas urbanas se ha generalizado en todas las ciudades, incluido Madrid y otras ciudades importantes de España. Y no solo en esos escenarios, sino también en otros escenarios agrícolas, en otro tipo de ambientes. Y no solamente originan estos escenarios de sobreabundancia los jabalíes o los ciervos, sino que vemos que pues otras especies también están representadas y también localmente pueden originar este tipo de situaciones. Estas especies pues también dependen en buena parte del escenario, así el ciervo pues es el que más representado suele estar en espacios protegidos y en zonas de caza que originen situaciones de sobreabundancia en esos escenarios, pero el jabalí pues que es el que está representado en la figura con los barrotes naranjas, pues es el responsable de la mayor parte de los estudios focalizados en la sobreabundancia en otros ambientes. Es decir, tenemos una situación que no está limitada a un determinado tipo de gestión, sino que tenemos una situación de sobreabundancia que puede ser generalizada en diferentes contextos y con diferentes especies, ¿vale? Que es un poco lo que quería destacar. Y lo que tenemos que hacer, o lo que no tenemos otro remedio que hacer, es adecuar la gestión que se venía haciendo hasta ahora y que propició la recuperación de muchas especies. Ahora tenemos que adecuarla a este contexto ecológico, económico, social, que es marcadamente diferente. Y solamente en la medida que seamos capaces de adecuar la gestión a esta realidad, ¿no?, pues seremos capaces de reducir esos conflictos y hacer una gestión un poco más sostenible de las poblaciones de ungulados. En cuanto a gestión, tradicionalmente los sistemas de gestión que se realizaban pues se caracterizaban un poco porque se basaban en esas experiencias previas, ¿no?, en esos recetarios que habían funcionado en otros territorios y pues un gestor los trataba de aplicar en su territorio pues para gestionar con éxito su población silvestre, ¿vale? No había mucha información detrás normalmente y lo que tampoco había era mucho interés por incorporar sistemas nuevos, por incorporar nuevas aproximaciones que pudiesen dar una vuelta más de tuerca a lo que es la gestión. Este esquema un poco más tradicional ha funcionado y de hecho pues ha permitido revertir esa situación tan limitada que podían experimentar las poblaciones de ungulados antes, pero actualmente pues se está transformando o hay un periodo de transición hacia un tipo de gestión más analítica. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un tipo de gestión que sí que se sustenta más en información. Necesitamos tener datos, porque solamente con esos datos, con esa monitorización del sistema, vamos a ser capaces de evaluar en qué grado las estrategias de gestión que yo estoy ejerciendo sobre un territorio están llevando a la población a la dirección que yo estoy interesado, bien sea una recuperación, bien sea un control, bien sea que la población se mantenga estable. Únicamente monitorizando la evolución de esas poblaciones, es decir, únicamente con información, vamos a poder ser capaces de ser más eficaces en la dirección que sea a la hora de lograr un objetivo concreto de gestión, ¿vale? Y pues un poco ese marco más analítico que se basa en la evaluación, en la monitorización de los sistemas, es lo que conocemos hoy en día como gestión adaptativa, que está implementándose ya en otros contextos de gestión de fauna silvestre y que en el caso de los ungulados pues es uno de los apuntes por donde inevitablemente tiene que ir los sistemas de gestión.
Y esa gestión adaptativa básicamente se basa en una integración entre lo que sería un diseño del sistema, unas estrategias de manejo para tratar de alcanzar unos objetivos concretos y una monitorización que nos permita evaluar en qué grado pues, esa gestión me está permitiendo alcanzar esos objetivos de gestión que se persiguen, ¿no? Y bueno, pues va muy de la mano o acerca mucho esta perspectiva, acerca mucho la ciencia a lo que es la gestión y bueno, ya se apuntó también antes en la mesa que sería un poco el camino natural, ¿no? Para poder ser más eficaces y en este caso, en esta situación, en este momento en el que estamos ahora en el tema de los ungulados, pues ser más eficaces para regular las poblaciones y para llegar a mitigar los posibles conflictos que puedan ocasionar. En materia de monitorización se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Únicamente, pues, cuando hablamos de monitorización, el dato mínimo que necesitaríamos disponer para poder hacer una gestión de las poblaciones sería saber cuántos animales tenemos, ¿vale? Y en ese sentido, en todo lo que es monitorización poblacional, pues se ha avanzado mucho en estas 3 décadas atrás. Se han descrito nuevos métodos en base muchas veces al desarrollo tecnológico, la aplicación de drones, cámaras trampas, sistemas de seguimientos varios y también en cuanto al desarrollo de métodos analíticos para poder procesar esa información y poder producir estimas fiables, estimas precisas, es decir, estimas de suficiente calidad como para poder establecer una gestión real, ¿no? Ahí os pongo pues, unos trabajos de revisión recientes en el que se evalúan las diferentes aproximaciones que podemos hacer para sacar ese dato mínimo de gestión que sería la estima del tamaño poblacional y se describen también protocolos de campo como para poder implementarlo, como para poder ponerlo en marcha. Ya me ha enseñado Ramón el tiempo y ya me ha puesto nervioso. Bueno, la gestión, como os decía, necesitamos al menos de ese dato de población, pero idealmente no podemos establecer un sistema de gestión de una población únicamente en base a ese número, ¿vale? Idealmente, dentro de los programas de monitorización, deberíamos ser capaces de integrar otra información que nos informe no solamente de la población, sino de cómo la población se relaciona con el medio. Y así, pues, en el marco de lo que se conoce como los indicadores de cambio ecológico, que es un contextual que describieron investigadores franceses que trabajaban con Corzo, pues lo que proponen es monitorizar no únicamente el tamaño de las poblaciones, sino también un poco el tema de desarrollo del animal, que vienen a indicar cómo se relaciona el individuo con el medio y también un poco el impacto que esa vegetación puede tener sobre el hábitat. A día de hoy disponemos de buenos indicadores para poder conseguir información de cada uno de esos procesos, ¿vale? Y bueno, ahí hay algunos, esto obviamente hay que verlo como una lista abierta, no quiere decir que solamente podamos monitorizar esto, sino que idealmente con estos, con las estimas poblacionales y la inclusión de nuevos indicadores, de nuevos aspectos, pues vamos a ser capaces de describir con una mayor complejidad, con un mayor grado de concreción, cuál es el estado de las poblaciones, ¿vale? Y eso, un poco la oportunidad que nos ofrecen estos indicadores de cambio ecológico, que es como se describen en bibliografía con ese nombre, indicadores de cambio ecológico, reside principalmente en cuando esos indicadores se monitorizan a lo largo del tiempo. El conocer cómo es la evolución temporal de una población en base a esos indicadores nos aporta información que puede ser muy relevante para la gestión. Y ahí en el ejemplo lo que se viene a indicar es que la información que nos ofrecen todos los indicadores en conjunto es complementaria, ¿vale? Y nos permite conocer con mucho mayor grado de detalle cuál es el estado de la población. Si solamente nos fijásemos en el tamaño poblacional, las dos gráficas de la izquierda, la I y la C, serían indistinguibles desde el punto de vista de la gestión. Si solamente tuviésemos información del nivel poblacional, tendríamos una situación estable. Sin embargo, a nivel poblacional, a nivel del estado de esas poblaciones, son situaciones muy cambiantes, ¿no? En la situación de arriba estaríamos en un escenario o podríamos estar en un escenario en el que la abundancia poblacional no cambia y tampoco hay ningún reflejo en la condición física de los animales o en el impacto de los animales sobre la vegetación. Sin embargo, en la situación de abajo, pese a no cambiar ese tamaño poblacional, ya estamos viendo una reducción de la calidad de los individuos, de la condición física de los individuos y un aumento del impacto en la vegetación.
Fijaros, si no dispusiésemos de esos otros ejes, nosotros no seríamos capaces de discriminar entre esas dos situaciones, que desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de las necesidades de gestión son muy diferentes. Pues un poco lo mismo ocurre cuando estamos en las gráficas de la derecha, ¿no? Estaríamos en la de la derecha arriba, una situación en la que la población aumenta, pero no hay un reflejo en ninguno de los indicadores de relación con el medio. Sería la típica población en expansión, en crecimiento, está creciendo, pero está por debajo de la capacidad de carga, con lo cual no tiene ese crecimiento, todavía no está teniendo una repercusión a otros niveles. Y la gráfica inferior derecha lo que nos está indicando es que el crecimiento poblacional, posiblemente ya por encima de la capacidad de carga lleva acarreado pues, una reducción de la condición física de los animales y un aumento del impacto en la vegetación. ¿Vale? Mostrar simplemente que eso, que de manera combinada, ya solamente con estos tres indicadores, ganamos mucha complejidad a la hora de poder definir cuál es el estado de la población y que sobre estos indicadores inicialmente propuestos podemos añadirles más. El tema de las enfermedades, el tema de impactos sociales, muchos otros ejes que nos van a permitir también llegar a descifrar situaciones pues, particulares que tendrían que ser tenidas en cuenta para la gestión. Y si bien estos indicadores son de utilidad para monitorizar las poblaciones de ungulados en cualquiera de los escenarios, ¿vale? En áreas protegidas, en zonas agrícolas, en zonas forestales, sí que podemos poner un poco más el foco en algunos de ellos en función de cuál podría ser el factor más limitante o el factor que podría llegar a determinar la capacidad de carga admisible de una población en función del territorio. Por ejemplo, si estamos hablando de una zona protegida, que el interés principal es la conservación, pues pondríamos el foco en todos los aspectos que tienen que ver con el impacto sobre el hábitat. A lo mejor que la población de jabalíes tenga una prevalencia de tuberculosis del 40% no es un resultado, no es un indicador que me vaya a condicionar el que yo tenga que reducir esa población, pero si esa población de jabalíes me está predando sobre nidos o está haciendo otra serie de impactos sobre el hábitat, ahí sí que tendría que poner el foco. Bueno, y ahí os proponemos en este trabajo de revisión pues diferentes grupos de indicadores en los que nos podríamos focalizar, que podrían ser un poco los detonantes, ¿no?, de una situación problemática, que los que podrían ser un poco como de alerta más temprana y que son los que nos van a determinar esos niveles de carga admisibles. En materia de monitorización se ha avanzado mucho en los últimos años y ya disponemos de herramientas suficientes como para poder monitorizar las poblaciones. Esto a escala local ya se venía haciendo en muchas poblaciones. Aquí tenemos amigos de Quintos de Mora que lo vienen haciendo ya muchas décadas, pero el cambio más notable que yo estoy percibiendo en los últimos años es que ya se están empezando a establecer o se están generalizando más, porque ya también había algunos programas de monitorización a nivel regional, ¿vale? Es decir, las administraciones regionales por este escenario de conflictos están empezando a ponerse las pilas y están empezando a implementar, a diseñar primero y luego a implementar programas de monitorización de ungulados. Ahí os pongo a modo de ejemplo pues en qué se está basando, al menos por el momento, el sistema de monitorización de ungulados en Castilla-La Mancha, que se diseñó en el 2019 y desde entonces pues se viene ejecutando usando esos métodos que veis en la diapositiva anterior, fototrampeo, transectos lineales, es decir, métodos validados, métodos que nos permiten obtener valores precisos de densidad que son necesarios para la gestión, es decir, valores o bien abundancias relativas, pero lo que sí que necesitamos son métodos y son ejecuciones de procedimientos hechos con rigor, ¿vale? Y pues ahí veis un poco las intervenciones de la última campaña, pues han actuado en 40 y pico cotos y han generado información precisa para más de 70 poblaciones. Y esto es una cosa, o sea, pensar que empezó a andar en el 2019-2020 y que cada vez son más el alcance que tiene, los agentes, esto se ejecuta en base a los agentes medioambientales y cada vez también son más los agentes medioambientales que se involucran en el programa y por lo tanto cada vez se abarcan más territorios. Ya os digo que esto es una cosa que en otras regiones ya se venía haciendo y en muchas ahora se está, al menos ahora, se está llegando a implementar. Os estoy contando que tenemos los medios, tenemos también un poco el marco conceptual de los indicadores de cambio ecológico, es decir, tenemos todos los mimbres para poder llegar a regular las poblaciones, pero ¿por qué no somos todavía eficaces a la hora de regular las poblaciones de ungulados?
Pues bueno, es verdad y hay que reconocer que todavía nos falta información precisa a nivel nacional, ¿vale? Que yo en ese sentido soy bastante optimista y creo que todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel regional pues van en esa dirección, ¿no? Van en que cada vez pues vamos a conseguir información de más calidad, ¿vale? Y más cantidad de información. Si bien en este sentido yo soy optimista, en este otro, que para mí es el tercer punto de inflexión y es un poco en la situación en la que estamos actualmente, aquí todavía nos falta más camino por recorrer, y me refiero a que necesitamos que esas estrategias de gestión que nosotros queramos implementar gocen de cierta aceptación social, y eso actualmente no ocurre. Pues ya lo ha contado también Miguel, ya se ha hablado también en la mesa, que necesitamos pues, cualquier intervención que hagamos sobre las poblaciones que gocen de cierta aceptación social. Fijaros, este es un trabajo que acabamos de publicar en el que se hace una encuesta a nivel de la sociedad de toda España, y en este trabajo lo que se pone de manifiesto es que la mayor parte de la sociedad no percibe que haya abundancia de especies de ungulados, únicamente perciben como abundante o muy abundante las situaciones de jabalí, curiosamente, y solamente en esas situaciones de jabalí entenderían que habría que reducir las poblaciones. Sin embargo, todavía en otras especies como pueden ser el ciervo, como puede ser la cabra montés, la sociedad española todavía cree que habría que potenciar esas poblaciones, que esas poblaciones tendrían que aumentar, ¿vale? Obviamente, si la sociedad no sabe cuál es la situación real de estas poblaciones, pues es difícil que llegue a aceptar el que, pues desde donde sea, se les imponga un sistema de regulación de las poblaciones. Para ellos, el único problema que hay de elevada abundancia de ungulados es el tema del jabalí. Y cuando vemos eso un poco sobre el territorio, lo que vemos es que lo que prima es el jabalí en zonas urbanas. Fijaros, es la parte del quesito que está en morado, y es el que predomina en todas las zonas, principalmente asociado a Barcelona, a Madrid, a las grandes ciudades, ¿vale? Es decir, la sociedad española, en cuanto a la situación actual de los ungulados, únicamente percibe como problemática su abundancia en el caso del jabalí y en el caso de las zonas urbanas, cuando hay pues, documentos técnicos y científicos hechos aquí en la escuela con el equipo de Alfonso, de Ramón, que ponen de manifiesto situaciones de elevada densidad poblacional y que, bueno, que técnicamente es una cosa que se sabe, ¿no? Pero pues hemos fallado, todavía no ha calado suficiente a nivel de la sociedad, y eso es necesario para poder establecer un sistema de gestión que sea efectivo. Y un poco el caso particular de todo esto es todo lo que tiene que ver con la regulación de la caza en los parques nacionales, ¿no? La prohibición, en este caso, de la caza recreativa en los parques nacionales. Esto pues, podría ser como una nueva oportunidad para poder llegar a implementar unos sistemas de gestión que gozasen de una mayor aceptación social, pero bueno, pues a día de hoy la situación es que hay una prohibición, el problema de gestión de los ungulados, principalmente en estos espacios, pues no va a hacer más que aumentar en los próximos años, porque además, si la sociedad no es capaz el control letal de las poblaciones, en estos espacios es particularmente sensible con que se haga de esa manera, ¿no? Y lo que proponen son pues, otras alternativas. Yo siempre lo veía como una oportunidad, ¿no? Como un poco estos espacios que puedan ser un poco el emblema, que podrían ser un poco el laboratorio en el que poder llegar a desarrollar y poder llegar a implementar sistemas de gestión sostenibles, sistemas de gestión basados en datos, sistemas de gestión que fuesen efectivas, de manera que desde ahí fuese más fácil trasladarlo al resto de los cotos. Pero bueno, a día de hoy la situación es la que es. Y nada, para acabar, decir que creo que todavía nos queda un poco de camino por recorrer en cuanto a poder llegar a regular las poblaciones y mitigar los conflictos que actualmente originan los ungulados silvestres. Vamos por la vereda de la ciencia, creo que es la buena dirección y bueno, yo tiendo a ser optimista, creo que en los próximos años la situación actual, la situación que yo os he contado hoy sobre la explosión demográfica, sobre estos aumentos poblacionales va a ser distinta. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Pelayo. Muy interesante. Seguro que surgen muchas preguntas. A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta por allí? Gracias por la ponencia. Yo quería preguntarte que al igual que has mostrado una estadística que dice la aceptación social de la caza respecto a la edad,
que es más bien negativa, que no está bien aceptado el tema de control a través de caza. ¿Habéis hecho el mismo estudio, o sabes si se ha hecho el mismo estudio con la introducción de depredadores naturales de los ungulados? Y conforme a qué preferían, si fuese negativo, ¿qué preferían? ¿Si los impactos que causa la sobrepoblación de ungulados o los impactos que causaría la introducción o favorecer a depredadores naturales de esos ungulados? Que yo sepa no hay hecho actualmente, o por lo menos publicado, pero sí que a lo mejor os pueden matizar María, Miguel, que trabajan más directamente en este tipo de cosas. María, ¿te han derivado la pregunta? Sé que hay proyectos en marcha muy concretos con eso, prefiero que respondan que no aventurarlo yo. Bueno, el nivel de control, o sea, el nivel de depredadores probablemente que necesites para controlar estas poblaciones de ungulados provocaría otros conflictos, ¿no? Quizá más gordos a lo mejor, que aceptar que se cace de manera recreativa siguiendo unos estándares, claro. Pero piensa cuántos lobos necesitarías para controlar la cabra en la Sierra de Guadarrama, que además se ponen en las peñas, no están abajo esperando. ¿Y qué problemas podría suponer eso para el ganado en extensivo de la zona de los valles o incluso la propia población recreativa que va un ratito a la sierra? O sea que no es tan complejo de resolver. Posiblemente si se hiciese un cuestionario a nivel así sociedad en general, sí que gozase de apoyo, ¿no? Porque pues normalmente o la sociedad cada vez más, yo entiendo que está más separada, más distanciada de lo que es el campo, con lo cual ese mundo idílico de decir lobos por todas las partes controlando las poblaciones, yo creo que lo verían como positivo. Pero realmente desde un punto de vista técnico sería también mucho más comprometido, ¿no? Sería mucho más delicado. Muy bien, gracias. Luego tenemos una comunicación del lobo, precisamente, así que seguro que surgen preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Muchas gracias por la ponencia. Yo quería preguntarte un poco por dónde has terminado, si crees que es más fácil quizá revertir esa situación de que la gente vea con mejores ojos la parte de la caza generalmente y revertir, por tanto, esa parte de la tendencia poblacional de los cazadores frente a desarrollar nuevas herramientas para la gestión de los ungulados que no pasen por la vía de la caza. Yo creo que tiene que ir un poco todo de la mano. O sea, creo que solo con ninguna de las dos estrategias llegarías a regular o podría ser eficaz a la hora de regular los tamaños poblacionales. Personalmente creo que técnicamente sí que hay muchos estudios en que valoran la eficacia de diferentes métodos de control y cómo se pueden llegar a regular las poblaciones de ungulados. Y yo creo que hay más camino, pienso, igual estoy equivocado, pero pienso que hay más camino por recorrer en esa parte de la aceptación social, ¿vale? Y me llama la atención porque además igual no es una cosa tan sumamente complicada, en el sentido de que en el momento que empieza a salir en prensa que el jabalí en Barcelona es un problema porque se acerca a los parques, pues la sociedad en general ya dice, vale, ok, pues que se regule la población. Hay mucho jabalí en todos los lados que aceptamos que se pueda llegar a regular. Entonces, a lo mejor, haciendo una mayor educación social, ¿no?, en el sentido de informar de cuál es la situación real de las poblaciones de ungulados, podemos avanzar en esa dirección. Podemos decir, oye, pues mira, las cabras, está muy bien cuando vayas a la sierra que veas unos rebañacos de cabras, pero ojo que eso pues puede estar afectando a diferentes especies y eso tiene un precio, ¿no? Tiene un precio a un nivel ecológico. Si la gente supiese eso, si la gente interioriza eso, pues yo creo que se pondrían más a favor de lo que sería la regulación de las poblaciones usando los métodos que se puedan y los más efectivos y socialmente aceptados que haya. Muchas gracias. Bueno, pues como ya es la hora, si hay alguna otra pregunta ya en el café,
Vamos a hacer entonces un receso de 30 minutos. A las 11:45 empezamos con las comunicaciones orales. El café es aquí mismo, a la salida, en el hall principal. Muchas gracias, Pelayo.